Si hay un tema polémico en la fotografía, es el llamado crop factor o factor de recorte en español. Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. El mal llamado factor de recorte es algo que lleva a mucha gente a la confusión. Las diferentes cámaras podríamos catalogarlas o podríamos clasificarlas según el tamaño de su sensor. Tenemos, por ejemplo, el llamado full frame, un formato completo, pero en relación a qué? En relación al tamaño tradicional de la película en formato 35 milímetros, esa que venía en rollitos, perforada, que se usaba hasta hace unos 20 años atrás de forma más o menos masiva. Las cámaras, que son full frame, tienen un formato equivalente a ese pequeño rectángulo, que era de 24 por 36 milímetros aproximadamente. Podría ser 23,9 por 35,9, pero 24 por 36 milímetros era la norma general. Eso sería el llamado full frame. Formatos menores llevan a un factor de recorte, que algunos llaman también factor de multiplicación, pero es un poco ambiguo empezar a hablar de esto. Lo importante, la mayoría de los lentes se miden de acuerdo al formato full frame. Un lente 50 milímetros es un lente que en formato full frame va a entregar una imagen de ciertas características. Formato full frame que estoy utilizando para grabar este video con un lente 50 milímetros te entrega, para que tú lo puedas entender, una perspectiva más o menos similar a la que ve el ojo humano en términos generales. No hay que olvidarse que el ojo humano es adaptable, entonces la perspectiva que tiene cuando está leyendo una letra pequeña, qué sé yo, en un texto impreso, es distinto de lo que ocurre cuando ve algo situado en unas montañas que están a 300, 400 metros de la persona. Entonces, vamos a hablar de este pequeño lente de 50 milímetros que entregaba un ángulo visual de aproximadamente 46 grados. Por factor de recorte, en un formato más pequeño, de tamaño inferior, de dimensiones más pequeñas, va a seguir siendo un lente 50 milímetros, va a seguir entregando el mismo nivel de perspectiva, pero la imagen que va a ser aprovechable va a ser menor. Y al ser menor va a parecer como que las cosas estuvieran ampliadas de tamaño, como que se vieran más cercanas. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo la misma. Un lente de 50 milímetros ofrece el mismo nivel de perspectiva en un formato full frame, en un formato mayor, formato medio, o en un formato APS-C. Sigue entregando el mismo nivel de perspectiva o cómo se perciben los diferentes elementos dispuestos dentro de la escena. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar un lente de ciertas características en uno u otro formato? Bueno, las cámaras full frame son cámaras que tienen gran superficie de sensor y eso ofrece un menor nivel de ruido frente a las cámaras que tengan sensores de menor tamaño. De esto y mucho más podemos seguir hablando. Pero lo importante a considerar es que si tu cámara es una cámara full frame, vas a necesitar teleobjetivos de mucha potencia para acercar aquellos elementos que se verían mucho más cerca en cámaras de formato recortado. Voy a mostrarte un par de ejemplos. Una misma fotografía hecha con factor de recorte y sin factor de recorte, para que podamos comparar
cómo se ve esta en relación a su ampliación relativa. Un lente no cambia de características porque se cambie de cámara, sigue siendo el mismo lente. Eso es algo que no se puede olvidar. Otra de las ventajas, además de que una cámara de formato inferior, APS-C por ejemplo, es una cámara muy bienvenida para fotografía de fauna, porque los teleobjetivos, que ya son bastante caros, tienen relativamente mayor alcance, porque amplifican más la imagen que en una cámara full frame. Las desventajas: en una cámara APS-C o de formato inferior en relación al tamaño de una cámara full frame, los lentes gran angular no se comportan tan gran angular. Entonces lo normal es que un lente 20 milímetros sea un lente de un ángulo visual bastante amplio en una cámara full frame, 96 grados, pero va a entregar un ángulo menor de cobertura en una cámara de formato más pequeño. ¿Ventajas y desventajas? Sí, por supuesto. Una de las grandes ventajas que tienen las cámaras APS-C o de formato inferior al formato full frame es que utilizan la parte central del lente, de los elementos ópticos del lente, que siempre tienen más calidad que los bordes de este lente. Entonces, una imagen con un lente normal en cuanto a características ópticas se ve mucho mejor en una cámara APS-C o de formato recortado que en una cámara full frame. La distancia a la cual podemos trabajar, el nivel de amplificación de los elementos, la calidad relativa de lentes que no tienen gran calidad, hacen grandes diferencias. Y eso es algo que se toma muy en cuenta cuando estás haciendo fotografía de deportes, fotografía de acción y fotografía de fauna. Grandes resultados que se pueden obtener a fracción del precio de una cámara full frame. Desventajas de una cámara APS-C: los gran angular tienen que ser realmente extremos para que puedas ver los mejores resultados, y el nivel de ruido que pudiera introducirse en fotografías donde estás en situaciones muy contrastadas o empiezas con temas de subexposición. Todo lo demás es relativo. ¿Qué cámara preferirías usar tú? Va a depender de lo que quieres obtener. No debes olvidar de que la mejor cámara es la que puedes tener en tus manos y que la pieza más importante de todo el equipo es quien se coloca detrás de la cámara. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.